Muchas gracias por invitarme a este cumpleaños. Hay algo muy importante que siempre decimos en el feminismo, que es muy importante para nosotros la genealogía, la historia, la memoria, porque nos hace potentes. Entonces yo creo que todo este encuentro, por los 20 años, estuvo recreando esos principios. Me gustó mucho que estuvieran primero las secretarias de la conducción nacional del gremio y luego las primeras secretarias, porque, bueno, eso es una genealogía. Todas nos pudieron contar qué pasos fueron dando una tras otra. De eso se trata. Es un buen disparador, digamos, de un hecho histórico que significó un hito para la Argentina, pero también, como bien planteaba Patricia, fue la primera ley nacional. A mí, primero me gustaría compartir con ustedes, mirando esas fotos, el contexto. Y el contexto fue la transición democrática. ¿Por qué nos pudimos juntar mujeres de distintos partidos, digamos, ¿no? Que es lo que rescata y resalta, mejor dicho, Patricia. Bueno, eso tuvo que ver con la transición democrática. Volvíamos a la vida, recuperábamos la libertad y recuperábamos la política. Y un hecho novedoso de la transición democrática no fueron solo los tiempos, como dicen los politicólogos, de los partidos, no, fue el tiempo de la construcción de un movimiento de mujeres como existía en el resto de América Latina, no transversal. ¿Cuál era la característica de ese movimiento? Ese movimiento era multisectorial, multipartidario, etcétera, etcétera. El signo del movimiento que se crea en la transición democrática en la Argentina, un país que había padecido una dura dictadura militar, fue el peso de los partidos políticos, especialmente el peronismo. Pero no solo estaba la Unión Cívica Radical, ciertamente que era el partido de gobierno, eran compañeras que estaban marginales dentro de la Unión Cívica Radical, pero en el caso de la Capital Federal, la multisectorial, nosotros nos integramos como Secretaría de la Mujer del Partido Justicialista de Capital. Y eso lo cambió todo, digamos, ¿no es cierto? Eso fue un proceso de resocialización, donde por supuesto que también nos formábamos, que impactó y que fue traducido en el caso, insisto, de Capital, porque el fenómeno del cupo, el fenómeno del Consejo Nacional de la Mujer, que lideró el proceso de la ley de cupo, fue un proceso capitalino, pero sobre ya una construcción federal. Entonces, ese primer multisectorial, el primer encuentro nacional de mujeres, en el caso de la Capital Federal, impactó sobre la reorganización partidaria de un movimiento político que era el único movimiento político, ¿no es cierto?, que tenía la historia, insisto, teníamos una historia, digamos. Evita marcó un camino, dejó una huella para todas, no solamente para las peronistas. Digo esto porque el antecedente del cupo femenino dentro del Partido Justicialista, promovido por el Partido Peronista Femenino, aunque las radicales lo negaran, pero las grandes estudiosas como Marisa Navarro en sus libros siempre lo plantea. El cupo argentino tiene como antecedente el cupo de Eva Perón. Entonces, todo ese proceso de transición democrática que significó, digamos, el comienzo de la construcción de las mujeres como actor político. Me explico, las mujeres estábamos integradas, sí, relativamente, digamos, a la política. Cuando se ganan las elecciones, la participación en los ámbitos legislativos en todos los niveles era vergonzosa, el 3,5%, el 4%. Las mujeres no estábamos. Yo creo que todo el proceso de los 20 años casi de proscripción y la dictadura, si bien en el periodo muy corto de democrático, del 73 al 76, había aumentado ese número de mujeres, el peronismo ya venía de abandonar esa política, digamos, ¿no es cierto? Pero lo de
lo de esa escasa participación se daba ni más ni menos en un país que tampoco lo sabíamos, que eso no lo teníamos como dato, porque esos datos no estaban observados mundialmente, digamos. Argentina era el país con mujeres más politizadas de todo el mundo, digamos, las afiliadas de los partidos mayoritarios, de los partidos populares, tanto del radicalismo como del peronismo, era igualitaria. Pero ¿dónde estábamos las mujeres? Las mujeres estábamos en la base de los partidos. Entonces, empieza una reorganización en espejo, digamos, nosotras decimos, y volvimos feministas. Muchas de nosotras no habíamos participado en los 70, en los grupos, en las organizaciones femeninas, que las hubo, así se llamaban, organizaciones femeninas, tanto la rama como el movimiento de mujeres de la tendencia, pero sin embargo había una experiencia de otras compañeras. Entonces la reorganización vino ya a instalarnos como feministas, en un proceso que fue, por supuesto, que todas no fuimos tan feministas, y ahí el aporte del exilio, el aporte que hicieron las compañeras, creo que Mónica también lo citaba, fue importante, y algunas ya veníamos tramando desde antes de la transición democrática la relación con algunas feministas. ¿Cómo fue entonces todo ese proceso de casi 8 años, 7 años, ¿no?, de gobierno de Alfonsín? Un gobierno asignado por la construcción del movimiento y un proceso de democratización que desde el gobierno nacional impulsó una serie de políticas que tuvieron que ver con la mejora, con el reconocimiento de las mujeres, como fueron dos centrales, digamos, el divorcio vincular, la cuestión de los alimentos, la patria potestad, la cuestión y un tema central para nosotras que fue el reconocimiento de las convenciones de derechos humanos y de derechos de las mujeres, junto a otra legislación. O sea, había un tiempo nuevo. El proceso de democratización, digamos, nos permitió ir construyendo ese movimiento. Pero lo cierto es que durante todos esos años insisto, multisectoriales en muchas de las provincias grandes y en las ciudades capitales, encuentros nacionales de mujeres federales, digamos, no había alcanzado a constituirse en lo que se llama un movimiento social. Un movimiento social se constituye cuando incide en la sociedad, o sea, en las mujeres y en el Estado. O sea, esos 8 de marzo que se ponía en escena estos encuentros multisectoriales, no teníamos una sola cobertura, pasaba, digamos, totalmente fuera del foco de atención de la opinión pública. Imagínense que pasaron varios años hasta que la primera vez que nos pusieron un micrófono fue cuando Monzón asesinó el femicidio de Alicia Muñiz. Entonces, ese es el estado de situación que veníamos tramando, digamos, con debates dentro del partido, alimentados por el movimiento, escasa visibilidad pública, y viene la creación del Consejo Nacional. Teníamos muy claro qué queríamos. Lo digo esto porque, decir, ¿cómo lo hicieron? Lo hicimos organizadamente, lo hicimos colectivamente, lo hicimos liderando, lo hicimos peleándonos adentro de nuestros partidos. ¿Qué decían adentro de los partidos? Aún el más moderno de todos, que era el de la Capital Federal. ¿Cómo siendo tan inteligente te dedicás a semejante boludez? Y nosotras teníamos muy claro ya, desde el principio, que nosotras íbamos a hacer de la cuestión de la mujer nuestra lucha central. Éramos cuadros políticos buenos, habíamos atravesado la experiencia de los 70, la dictadura, por supuesto, con compañeras que tenían mucha más trayectoria que yo, que era la más joven de todas, a pesar de que me ven ahora sí.
pero todas muy curtidas. Entonces, esa mística de la transformación, de la revolución que marcó nuestras vidas, las vidas de nuestra generación, no le hicimos caso, las pusimos en la lucha de las mujeres. Entonces, el trabajo hacia adentro con los compañeros era un tema central. El tema era cómo jerarquizar algo que estaba tan devaluado. No digas que sos feminista, nos lo decían las propias compañeras, no vayan fuerte porque las van a expulsar. Bueno, en realidad no escuchamos absolutamente nada. Entonces, vuelvo a un tema que es central. ¿El feminismo qué es? Una cuestión es la autonomía. Aunque estemos adentro de los partidos políticos, adentro de los sindicatos, que quiero decir, siempre se lo digo a las compañeras, nosotros ese camino lo hicimos codo a codo con las compañeras sindicalistas y siempre hemos sido muy solidarias con ellas, porque sabemos que ahí es más fuerte. Ahora, yo vengo acá y veo esto y voy a cambiar de idea, pero sabemos que hay áreas que son muy duras. Entonces, todo lo que ustedes están haciendo es una revolución permanente. Entonces, ese consejo fue una creación nuestra de cómo iba a ser el modelo de organización. Hubo mucho debate previo, nos recorrimos el país, lo incluimos en la Carta Orgánica, incluimos políticas muy de vanguardia, como por ejemplo, miren la ingenuidad, mujeres delegadas en el debate con la deuda externa. No, ese tipo de cosas, imagínense, leídas por Duhalde en el Congreso Nacional del Partido Justicialista, más la salud sexual y reproductiva. Por supuesto que volamos por el aire, pero ahí estábamos batallando. Entonces, nos preparamos, fue una discusión que transitó mucho tiempo, la cuestión de la jerarquización ya era un mandato de los organismos internacionales, pero nosotros lo debatimos también desde el peronismo, digamos, ¿no? O sea, el ideario del peronismo es que las mujeres estemos en el centro de un proyecto nacional. Entonces, ese consejo, discutido, además rediscutido en el marco de la reforma del Estado, o sea, del achique del Estado, del programa de ajuste, no fue sencillo. Era como un faro ahí en ese proceso que sabíamos que iba a terminar mal. Entonces, aún así, pudimos conservar la unidad, una unidad que se construye no caprichosamente. Las unidades se construyen compromiso por compromiso. Entonces, nosotras teníamos un compromiso muy genuino y construimos un consenso federal, digamos, de qué tipo de mecanismo de gobierno queríamos y quién iba a ser su presidente. O sea, que a mí me eligieron las compañeras, no me eligió el presidente de la Nación y me siento muy orgullosa por eso. ¿Por qué digo eso? Siempre dijimos, es un organismo que surge con mucha legitimidad, pero con mucha debilidad institucional. Era un consejo coordinador que no tenía ni presupuesto. Y en el primer año, digamos, logramos ni más ni menos que la ley de cupo. Empezamos a transitar de lo que es la transversalidad de la política pública, con programas ya con todos los ministerios. Yo presidía la red de gobierno de América Latina y el Caribe, y después me quedé con el Cono Sur, y Argentina daba lecciones a esa red donde había inclusive, el caso chileno, un ministerio. Entonces, ¿cómo logramos esa ley? Bueno, es un cuento maravilloso, digamos, para reírnos mucho, digamos. Un día nos llaman y nos dicen que en el Senado se estaba por discutir un cupo de representación. Quiero decir acá, como antecedentes importantísimos, que nos van a llenar de orgullo y que están totalmente... Nadie escribió sobre eso. Previo a la elección del 83, antes que se legalice los partidos políticos, un movimiento de mujeres de todo el país fue a estrenar, dígame, la cancha de Rosario, de Newell's, me parece que era, ¿no? Reclamando el 33%, ¿no? Con una alianza con las 62 organizaciones, imagínense lo que era la movilización, que hasta pensaron en poner barcos. No dejaron
que las 62 hiciera ni siquiera participara un solo varón, hicieron hasta la seguridad en la cancha. O sea, se supone que fue 20.000, 30.000, bueno, una cosa impresionante. Por supuesto que nos cagaron también. Digo, pero ese ejercicio que además reproducía la experiencia evitista de estar otra vez censando a cada una de las mujeres en plena dictadura, porque la democracia venía, pero todavía acontecía, hubieron compañeros nuestros secuestrados en esos meses. Entonces, esa fue una experiencia fallida también, pero con una enorme, que dejó mucha experiencia en las provincias, con las compañeras de las provincias, ¿no? Y la representación sindical de las mujeres fue importantísima. Y otra fue la experiencia que también fue fallida de reforma de la Carta Orgánica del Partido Justicialista de la Capital, donde nos dimos a una tarea muy intensa durante casi 1 o 2 años, y que en el momento de votar hubo una acción de la 62 que quiso comparar el Congreso y viene Grosso y nos dice no se puede. Entonces no se puede poner por tercios porque si no nos van a matar, viene la rama sindical, bueno, siempre esa excusa la tenemos todo el tiempo, siempre hay algo que pueda acontecer. Entonces, intentos hubo, pero no, por esos fallidos intentos, aprendimos de que había que darse un proceso social, que era muy difícil que se resolviera política, o sea, partidariamente. De modo que entonces llegábamos con una experiencia, pero nunca nos hubiéramos imaginado que alguien que, bueno, el radicalismo pierde las elecciones y presenta un proyecto de ley entre gallos y medianoche. Y la gran maestra, digamos, en el Senado y en la Cámara de Diputados. En diputados fue acompañada por las pocas diputadas nuestras, y en el Senado se dio que Margarita Malarro de Torres, una de las autoras, presenta un proyecto, lo trata en la Comisión de Asuntos Constitucionales, la echan directamente de la comisión y se encuentra con la senadora nuestra, una chica que tienen que conocer, superpoderosa, que está en el Liliana Urduliz, que era senadora y había sido secretaria del partido y había liderado esa movilización en Rosario, Rosarina. Entonces se manda una maniobra, ese día había sido un día agitado porque el gobierno propone el alineamiento con los Estados Unidos, bueno, las naves del Golfo, el Senado rechaza, y entre ese alboroto, en la misma sesión, le pide a la radical que saque un dictamen de minoría, ¿no es cierto?, y que se trate, y les hizo votar al peronismo ese dictamen de minoría. Estábamos ahí, nosotras no entendíamos absolutamente nada cómo se había votado. ¿Qué fue esa votación? Los mismos senadores, hablábamos con ellos y bueno, ¿qué teníamos que hacer? Era una política testimonial. Ahora, nosotras salimos de ahí y dijimos, nosotros estábamos por crear el Consejo Nacional, estábamos en discusiones, bueno, esta no la tenemos que aprovecharla. Así fue que varias cuestiones pasaron. Argentina fue sede del cuarto congreso, del cuarto encuentro feminista de Latinoamérica y el Caribe, en San Bernardo, ahí. Rápidamente nos pusimos todas de acuerdo, todos los partidos, y armamos una red de feministas políticas que ayudó, sumó, pero el tema central era por lo duro que iba a ser, o sea, los diputados ya nos habían dicho que ni en pedo pasaba por la Cámara de Diputados, que eso había sido un equívoco prácticamente. El desafío entonces era construir, digamos, hacer del proyecto una política de Estado, una política de gobierno. Entonces, 7 de mayo, nacimiento de Eva Perón, convocamos a una comisión asesora de todos los partidos políticos. Todo era muy difícil, digamos, para que esté el radicalismo yo tenía que hablar a través de la feminista con Alfonsín, pero lo logramos. Hubo una presencia total. Y esa comisión de partidos políticos y el Consejo Federal convocaba a todas las provincias, a todas las legisladoras del país y a todos los movimientos a adherir.
Así que nos dimos una campaña de un par de meses y no movíamos un amperímetro. Así que fuimos por el presidente y el presidente me respondió que iba a apoyar y lo planteó y eso sí fue inesperado, que lo planteó en el Congreso del partido y eso cambió todo. Se instaló el tema y pasamos todas de canillita a campeón, todos los medios querían entrevistarnos, fundamentalmente yo como presidente del Consejo, con el apoyo de más ni menos de un señor muy poderoso que era Manzano, ministro del Interior. Construimos comisiones en el partido, comisiones integrantes del bloque, íbamos con todo en la campaña, qué sé yo, adhesiones como María Elena Walsh y tantos otros, Sábato, todo, íbamos con 2 campañas, una del Consejo y otras hasta que decimos, creo que los gobernadores apretaron. Yo no le tenía demasiada confianza al ministro del Interior, viéndolo como vive ahora, me darán la razón. Y entonces una encuesta nos daba que no había consenso entre los varones, fundamentalmente que votaban a los liberales. Con ese argumento intentó negociar conmigo, diciendo que íbamos a reformar la Carta Orgánica, pero había que bajarse del proyecto. Así que dije, moriremos con las botas puestas. Y así llegamos al Congreso, sin ningún apoyo, y más bien con un ministro del Interior que manejaba el bloque en contra. No salía el bloque, y bueno, hicimos todas las estrategias posibles, logramos una gran movilización sin recursos, porque todos los presidentes de todos los partidos, de todo menos Capital, estaban, y La Pampa, todos estaban en contra. Y bueno, fue tal la movilización y logramos que entraran las compañeras. Y era una movilización que, como lo decimos en la peli, tienen que ver la peli, donde las compañeras venían con los cochecitos, las mamaderas, los megáfonos, todas así acomodándonos, todas transpiradas, ¿sí? Y los llamamos a través de compañeras nuestras varias veces al presidente. Yo dependía del presidente, pero todavía estaba en mis primeros pasos. Entonces dio la orden de que el presidente del bloque apoye la. Entonces los mismos que votaban en contra, a los 15 minutos pasaron a votar. Bueno, creo que de los festejos, un festejo que nosotras como setentistas lo necesitábamos, una victoria impresionante. Y ahí la alianza entre peronistas y radicales fue muy, muy fuerte. Lo mismo en los distritos. Lo vigilábamos, estábamos presentes, yo recorría las provincias y eso fue una experiencia muy fuerte. En el marco, de una transición democrática donde, este movimiento era un movimiento transversal. Lo que vino después fue otra lucha, hacer cumplir la ley, hacer un reglamento, impugnar. Se impugnaron el 60%, impugnábamos nuestros propios partidos. Esta tiene bolilla negra en Capital de por vida. Me explico, porque al que borramos ahora con un nivel de lealtad y organización entre las mujeres impresionante, que otro día se los cuento. Entonces, la ley de cupo en la Argentina demoró 20 años para completar ese 30%. Un dato que descubrí hace relativamente poco, es que en los 40, 2 elecciones se necesitaron. O sea, eso lo cuenta Delia Parodi. Delia Parodi muere Evita y queda con el mandato de hacer cumplir esta ley. Perón le dice, tenés que hacer cumplir esta ley. Y la hizo cumplir. Es muy desgarrante leer lo que ella dijo. Si yo no lo lograba, yo renunciaba a ser diputada. Bueno, ¿qué había pasado? Bueno, las mujeres votaron más por Perón que los varones, recordarán, y eso empujó a que la dirigencia hiciera cumplir la ley. ¿Qué hizo la ley? La ley cambió, puedo decir, cambió todo. ¿Por qué? Por esto que yo planteaba antes.
porque las desigualdades de género no estaban en el debate social, no estaban en el debate político, de modo que esa ley vino a feminizar la representación política, ¿no es cierto?, a llenar de proyectos de ley dirigidos a las mujeres en todos los ámbitos. También están las provincias, como esta movilización nacional, dije, fue nacional, las provincias avanzaron muy rápido, menos 1 o 2 provincias. Y lo mismo, ¿no? Lo mismo, esas alianzas entre peronistas y radicales se siguieron también reproduciendo a nivel de las provincias, porque muchas veces la política pública queda en lo central, digamos, entonces no, tiene que encarnar en cada uno, obviamente, de los territorios. Entonces, la apertura del debate sobre las relaciones de género es como que tienen un gran empujón. Avanzamos muchísimo primero en la jerarquización de ese Consejo Nacional, que tiene que ver con una estructura, un cargo de Secretaría de Estado. Después creamos un gabinete de mujeres que acompañaba un proceso de creación y de implementación de un plan de igualdad de oportunidades. Los planes de igualdad de oportunidades fueron muy transformadores, eso no se conoce. Por ejemplo, el programa de igualdad de oportunidades en la educación transversalizaba todo, desde la formación profesional, la currícula. Hubo educación sexual sin ley en todas las provincias argentinas, donde se avanzó muchísimo, qué sé yo iba a congresos de maestros en Jujuy, 3.000, en Corrientes, 5.000 docentes, con un nivel de movilización que logramos en todo el país, lo mismo. Y esto de que la ley de cupos iba con un programa integral de políticas públicas destinada a transformar esas relaciones de género, fue abrazado por el conjunto de las mujeres. Un hecho histórico, convención constituyente, ahí hubo un 30%, 80 mujeres convencionales constituyentes fueron lo atractivo de esa convención. Y también lo que hicimos desde el Consejo es, desde esa comisión asesora de partidas y la comisión de juristas que creamos para reglamentar la ley de cupos, trabajamos sobre un consenso de qué iban a tratar las mujeres en esa convención. Llegamos, digamos, con el acuerdo del reconocimiento de la Convención Constitucional, tampoco nunca nos lo van a recordar, pero salió del grupo de constitucionalistas feministas que estaban en el Consejo, el reconocimiento constitucional o el estatus constitucional de las convenciones de derechos humanos, entre ellas la de la mujer, y un tema revolucionario que fue el reconocimiento de las acciones positivas. Ahí las compañeras convencionales constituyentes tuvieron un gran papel, pero Alfonsín tenía una asesora, digamos, que venía de formarse con feministas norteamericanas, y eso fue muy interesante, hay que mirar el debate. Entonces, salimos de la Convención Constituyente, pero además en la Convención inesperadamente, intempestivamente, se abre el debate sobre el aborto con el alineamiento del gobierno argentino con el Vaticano de cara a las cumbres mundiales. Y ahí decidimos confrontar. Yo dependía del presidente. Así que ahí se abrió una confrontación entre la presidenta del Consejo y el presidente. No solamente que desobedecimos, sino que además, con una encuesta, la primera encuesta nacional, digamos, que medía la opinión pública sobre el aborto y que nos daba que las mujeres mayoritariamente estaban a favor. Y después de haber recorrido y apoyado a todas las diputadas mujeres con ese consenso, fuimos a la Cámara de Diputados, presentamos, y además de eso, en ese momento habíamos logrado el apoyo de Patricia Bullrich, que bueno, se pasa de bando todo el tiempo también en relación, pero ese es otro cuento, soy una especialista, y también una víctima de Patricia Bullrich, ya les contaré, pero presentamos un proyecto, la conozco desde muy chiquita, les puedo contar muchos chismes, pero digo que fuimos tan audaces de proponer un disparate, porque no se había votado en Santa Fe, que era una consulta popular. Esa idea fue de la creatina yo decía, no, si no está votado, ¿cómo vamos a estar desde la Cámara de Diputados? Bueno, es una acción política. Así salimos en la tapa de todos los diarios,
junto a mi renuncia, que por supuesto que fue tapa de todos los diarios, pero no renuncié. Me llamó el presidente, me dijo que por favor me quedaba, que me daba todas las garantías, a pesar de que yo ya había presentado la renuncia. Pero entonces, volviendo a la Convención Constituyente, salimos victoriosas y para nosotras era muy importante. Nosotros decíamos, cuando se empieza a discutir la reforma constitucional, digo, pero es impresionante lo que nos pasa, todas a favor, porque va a ser para nosotras una experiencia, es un ensayo de una discusión que va a marcar por años la institucionalidad del país, y estamos las mujeres. ¿Me explico? Entonces quedamos, digamos, qué oportunidad histórica. Lo que no estaba en nuestro plan fue el aborto. Ahí se abre otra cosa que no se reconoce. Acá la discusión sobre el aborto se abre en la Convención Constituyente y frente al enfrentamiento del Consejo Nacional de la Mujer y de lo que se había armado por primera vez de organizaciones de mujeres que tuvieron capacidad de interpelar a convencionales constituyentes. Pero el plato fuerte, por supuesto, era mi renuncia. Entonces, eso obviamente, acá hay periodistas, saben que es mucho más atractivo. Y vos recordarás también esa época. Entonces, lo que se abre a posteriori es el fortalecimiento de un debate que hasta el momento nosotros hablábamos de salud sexual y de reproductiva y nos decían aborteras. Entonces, esta vez nos permitió avanzar sobre la salud sexual y reproductiva. Hubo una media sanción en diputados, el Consejo ya con las primeras diputadas ya había armado una red y había presentado proyectos y asesorado a legisladoras. El Consejo siguió estimulando, digamos, que esas legisladoras siguieran trabajando transversalmente porque la política del Consejo fue esa. Bueno, mi renuncia vino a posteriori en el marco de la reunión de Mar del Plata, a pesar de que hubo garantías y una reunión de gabinete que me propuso y le propuse al presidente para quedar muy claro que el Gabinete Nacional estaba con la posición del Consejo, y cuando llegamos a Mar del Plata estaba infiltrada por el Opus Dei. Me ayudaron mucho las periodistas y después vino mi renuncia. Lamentablemente ahí se pierde una genealogía. ¿Por qué digo todo esto? Porque para el país, un país que ha sufrido tantos golpes militares y tanta crueldad, digamos, el tema de la genealogía fortalece de una manera que sabemos, permanecer en las políticas públicas es un tema muy difícil. No, bueno, fue todo, por supuesto, arrasado. ¿Pero qué quedaron? Quedaron las leyes. Y a partir de ahí, digamos, la Cámara de Diputados, bueno, llegó en muy pocos años, por supuesto que eso se logró con la década ganada, con una serie de proyectos muy importantes, algunos se citaron, como la 26485, fui asesora de ese proyecto, pero también otros, como identidad de matrimonio igualitario, identidad de género, asignación universal por hijo, el reconocimiento de las trabajadoras domésticas. Digo, pero la presencia, aborto después, pero la presencia de mujeres, siempre decimos en la Cámara de Diputados, cambió la agenda legislativa. Y cambió también el imaginario. Si yo les muestro las encuestas previas a la ley de cupo, ¿no? Estábamos totalmente estigmatizadas, pero estigmatizadas cuando no había mujeres, cuando eran, ¿no es cierto? Entonces, todo el debate que vino a posterior de la implementación, viste, algunos pocos medios jorobaron con eso, es decir, no hay mujeres. No hay mujeres. ¿Cómo no hay mujeres? Decíamos, la mayor parte de las mujeres en el Partido Justicialista son afiliadas acá, o sea, la dirigencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo, bueno, esta es una parte del cuento, por supuesto que el Consejo significó más cosas, pero a diferencia del resto de América Latina, fue el único país donde nosotros estábamos logrando lo que más en ese momento era lo más difícil, lograr tener otra representación. Imagínense, qué sé yo, en España lanzábamos nosotros la Escuela de Gobierno, y España, que tenía un cupo, el Partido Socialista Obrero Español, lanzaba una campaña de afiliación, solamente el 30% de mujeres
estaban afiliadas. Eso es muy impresionante, porque bueno, por supuesto que una larga dictadura, como fue la de Franco, la nuestra más corta, pero yo siempre insisto, el único país del mundo donde había legisladoras en la década del 40 al 50, lo dice, insisto, Marisa Navarro, no Virginia Franganillo, a pesar de que no hay estudios al respecto, pero no había legisladoras en el mundo. El mundo era el mundo de la posguerra, donde las mujeres habían vuelto a la casa, bueno, vemos películas, hemos leído libros. Entonces, ¿por qué planteo todo esto? Porque necesitamos levantar la autoestima nacional y la autoestima como pueblo. Argentina ha sido un país de modernidad temprana y dos cuestiones tuvieron que ver con eso. Una, Sarmiento. La educación no nos discriminó. La educación pública no nos discriminó. Y otra, las políticas del peronismo de redistribución y reconocimiento de la década del 40-50. Entonces, ¿podrán contra nosotras? Yo creo que no. Y ahora termino con dos frases, que ya estoy muy pasada de... ¿Estoy bien con el horario? ¿Estoy bien? Pero un poco anclar en el presente, porque es lo que hablamos. Bueno, soy charlatana, ya saben, he estado charlando, quiero conocerlas a todas, he conversado ya con varias, nos pasa a todas lo mismo, en todas las provincias, en la ciudad de Buenos Aires. Es muy duro lo que estamos viviendo, es muy fuerte los golpes que estamos recibiendo y que no es casual que las mujeres, el feminismo, digamos, sea uno de los blancos. Yo siempre digo que nos están reconociendo casi como al poder, digamos, ¿no es cierto? Lo último que vi es que nos ponen al lado de empresarios poderosísimos. Pero hay una razón. El único proyecto emancipador que queda con vida en el mundo es el feminismo. Y ese feminismo de las grandes movilizaciones irradió desde la Argentina, con nuestro Ni Una Menos, con nuestro paro de las mujeres. Y eso está. No seremos millones ya, porque hay un proceso de desmovilización. Pero el feminismo es un movimiento, no lo tenemos que pensar como partidos políticos, donde hay afiliados, no. Dejamos ya generaciones, marcas. El día de la marcha del 8 de marzo nos juntamos todas alrededor de las ollas, hicimos una intervención desde la cocina de los cuidados, que ya voy a contar qué es. Entonces todas venían jóvenes, más que yo, venían de la reunión de colegios públicos de la ciudad de Buenos Aires, donde los pibes habían estado trabajando sobre el 8 de marzo. Entonces, hemos ya transformado nuestra sociedad, no hemos transformado las condiciones materiales de vida, y este es un gran desafío. Pero hoy las pibas son distintas a nosotras. Ustedes, las jóvenes, son distintas a nosotras distintas a nuestras madres y a nuestros abuelos. Entonces, se reconoce al feminismo en el mundo, lo han hecho los grandes intelectuales como la novedad del humanismo, lo más fuerte que hoy tiene para mostrar el humanismo. Entonces, no podrán con este movimiento. Lo que este movimiento no debe hacer es ser reconocida dentro de lo que son las instituciones políticas. Falta, no nos alcanzó con paridad. Nosotras éramos bastante inocentes, porque cuando uno está en la lucha, ¿qué piensa? Que lo va a cambiar todo. Lo cambió todo, pero no manejamos el poder, ni en los partidos, ¿no? Esas mesas chicas que... No, en los sindicatos hay muchísimas mujeres, pero nos costó mucho tener en el triunviro una mujer. Les cuesta mucho a las compañeras, ya sabemos lo que significa militar, digamos, para nosotras que tenemos una doble tarea, triple tarea, como militantes, como madres, hermanas, hijas, etcétera, etcétera.
Entonces yo creo que lo que estamos viviendo, digamos, es un proceso de reorganización. Digo, animémonos a pensar un proceso de reorganización con todo lo que tenemos pendiente. Y de lo pendiente hay un tema que es central y medular. No está, Silvina se fue, me hubiera gustado porque hizo un planteo muy interesante, digamos, me gustó, digamos, cómo habla de la división sexual del trabajo, que se remite a la revolución. Bueno, hay mucho para hablar sobre eso también desde el feminismo, pero también nos planteó una agenda. Ahora, a esa agenda le falta lo principal. Nosotros estamos diciendo, en todos lados, y estamos construyendo una campaña para que el proceso de reconstrucción empiece por los niños, por los adultos mayores, por las adolescentes, por los jóvenes, por las trabajadoras del cuidado, digamos, que empiece por los cuidados. Y esa es la verdadera revolución. Hacer una revolución, digamos, no es solamente industrializar el país. ¿Saben por qué? También habló Silvina del cambio poblacional. Porque no va a haber trabajadores si seguimos así. Porque sí coincido y está coincidiendo todo el mundo. Hay que ver los datos de Oxfam solamente, es que el nivel de aceleración de concentración económica lo estamos viviendo en la industria nacional con un nivel de velocidad. Se destruye la industria nacional, se destruye el trabajo, se está entregando absolutamente todo. Silvina dio una conferencia donde estuvieron todas nuestras riquezas. Hay que seguir levantando, que Argentina, digamos, tiene mucho, pero mucho para hacer entre los argentinos fundamentalmente. Entonces yo creo que lo central acá es tener un programa nacional de cuidados, porque nos estamos encontrando con una situación social muy, muy trágica. Y hay que decirle a los empresarios, no va a haber trabajadores, con la situación que viven hoy de pobreza los jóvenes. No va a haber ni en el presente ni en el futuro. La mayoría de las criaturas, sabemos, son pobres en la Argentina. ¿Qué son los cuidados? Los cuidados son trabajo. Se habló también, Silvina, de la productividad del trabajo de construcción. Faltó decirle algo. Desde la economía feminista, digamos, se han realizado índices y los cuidados, lo hemos calculado en la Argentina, generan más empleo y más empleo permanente, porque nosotros tenemos caída de la tasa de la natalidad y aumento de la expectativa de vida. También, Silvina, me gustó mucho que en la cabeza de los economistas tiene que estar el cambio poblacional, en la cabeza y en las prioridades de todas las personas que hacemos política, porque si no generamos un estado, digamos, de debate nosotros, todo lo que va a venir de arriba, ya sabemos, es la destrucción. Así que, compañeras, acá estamos, desde la cocina de los cuidados, como feminista histórica, el tema de los cuidados es el tema pendiente, el tema de los cuidados es la razón de nuestra militancia, porque el tema de los cuidados va a transformar, insisto, la sociedad. No solamente porque es un imperativo moral, ¿no? Acordémonos de que los únicos y las únicas privilegiadas son los niños. Bueno, como peronistas y como argentinos tenemos que ese mandato, ¿no? Construir consensos detrás de uno. ¿Dónde está Yamila? Ya me contaban Vicente López cómo están construyendo acá. ¿Cómo están militando? No están militando partidariamente, que están convocando a rondas, ¿no? O sea, asambleas, ¿viste, no? Bueno, estos temas son centrales. Estos temas, además de los temas locales y de los temas, bueno, están destruyendo los servicios públicos, absolutamente todo. Pero digo, tenemos muy claro que tenemos que empezar a militar de otra manera. O sea, la transversalidad es el camino.
Y estos temas tienen mucha legitimidad social, lo hemos visto. Son los temas tenidos a los niños y las niñas como enemigos principales y, por supuesto, a las mujeres. Así que, compañeras, muchas gracias. Muchas gracias.